Buenos días, soy Carlos David Mesa. Estoy cursando tercer cuatri de Derecho en Vizcaya de las Américas, Ciudad Acuña. Hoy hablaré sobre algunas formas de extinguir las obligaciones en el derecho civil. Como número 1 tenemos la novación. La novación es un modo de extinguir una obligación sustituyéndola por otra obligación. La obligación anterior desaparece y nace una diferente, ya sea porque cambió el objeto, las condiciones o alguna de las partes. Un ejemplo es una persona debía de pagar 20,000 pesos en efectivo, pero ambas partes acuerdan en cancelar ese deuda y sustituirla por la entrega de un automóvil del mismo valor. En dación, como número 2 tenemos dación en pago. La dación en pago ocurre cuando el acreedor acepta una cosa distinta a la originalmente que haya sido pactada por dar por cumplimiento de la obligación. Aquí es, en lugar de pagar una deuda con dinero, el deudor entrega una motocicleta con el valor. El acreedor acepta recibirla como pago. Como número 3 tenemos la compensación. La compensación sucede cuando dos personas, al mismo tiempo acreedoras y deudoras entre sí, se deben mutuamente, las deudas se extinguen hasta donde alcancen. Un ejemplo es de que Juan le debe 8,000 a Pedro y Pedro le debe 5,000 a Juan. Después de compensar ambas deudas, Juan solo deberá de pagar 3,000 pesos. Como número 4 tenemos la confusión. La confusión ocurre cuando la calidad del acreedor y deudor recae en la misma persona, por lo que desaparece la obligación. Un ejemplo, una persona hereda el patrimonio de quien era su acreedor. Al convertirse en acreedor y el deudor al mismo tiempo, la deuda se extingue. Como número 5, tenemos la remisión de deuda. La remisión de deuda, también llamada condonación, consiste en el que el acreedor perdona totalmente o parcialmente la deuda al deudor de manera voluntaria. Un ejemplo es de que un padre decide perdonar el préstamo que le hizo a su hijo. Como número 6 tenemos la preinscripción. Aquí dice que la preinscripción es extintiva, es la pérdida del derecho para extinguir judicialmente el cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo establecido por la ley y por la inactividad del acreedor. Ejemplo, si el acreedor deja pasar el tiempo que marca la ley sin reclamar el pago, puede perder el derecho de exigirlo ante un juez. Como número 7 tenemos la caducidad. La caducidad es la extinción de un derecho por no ejercerse dentro del plazo fijado por la ley. A diferencia de la prescripción, normalmente no depende de la voluntad de las partes y opera al vencer el plazo. Quiere decir que si una ley establece un tiempo específico para presentar una demanda y este vence, el derecho caduca. Y como número 8 tenemos la renuncia de derechos. Aquí dice que la renuncia de derechos consiste en que una persona decide voluntariamente abandonar un derecho que le pertenece, siempre que la ley lo permita y no afecte a terceros. Un ejemplo, un acreedor renuncia al derecho, de una compra, de cobrar intereses de una deuda, es eso. Entonces, el número 9 dice obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son aquellas que no pueden exigirse legalmente ante un juez, pero si el deudor las cumple de manera voluntaria, el pago es válido y no se puede pedir que se devuelva. Ejemplo, una deuda que ya prescribió, aunque ya no pueda cobrarse judicialmente, si el deudor decide pagarla, ese pago es válido. Y en conclusión tenemos que estas figuras jurídicas permiten que una obligación termine de distinguirlas, ya sea mediante un nuevo acuerdo, el pago con otras prestaciones, la compensación de deudas, la unión de acreedores
y deudor es una sola persona. El perdón de la deuda, el paso del tiempo, la pérdida del derecho por caducidad, la renuncia de un derecho o el cumplimiento voluntario es cumplimiento voluntario de una obligación natural. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.